Buen día, jóvenes. Vamos a comenzar con la sesión, del día de hoy, la última sesión de esta semana. ¿De acuerdo? Bien, ya vimos a Ludwig Bivanger y vamos a ver a Viktor Frankl, ¿de acuerdo? Bueno, un recordatorio rápido de Ludwig Bivanger y Viktor Frankl, pues es que precisamente estamos viendo el análisis existencial, ¿de acuerdo? Esto también forma parte de lo que es la psicología dinámica, bueno, cómo ellos aportaron a la psicología dinámica o cómo ellos se enfocaron desde la psicología dinámica, desde la base de Freud, lo que fue del inconsciente para poder hacer su propia teoría, que es el análisis existencial, ¿de acuerdo? Bien, pues Ludwig Bivanger, pues ya hablamos sobre el ser en el mundo vivido, modos de ser en el mundo y el amor en trascendencia. Muy bien. Ahora con Viktor Frankl vamos a ver de igual forma cuatro conceptos muy importantes o que él tomó cuatro conceptos claves, ¿de acuerdo? Bueno, pues Frank pues igual, de igual forma se basó en el análisis existencial y la logoterapia, ¿de acuerdo? Bien, dentro de la logoterapia, como se los comenté en la sesión anterior, pues bien es una terapia existencial centrada en la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Como principal motivación él lo manejaba, que era la motivación humana. ¿De acuerdo? Este tipo de terapia, este tipo de este, estrategia se basa en la idea principal que a pesar de las circunstancias de las personas tengan alguna situación de conflicto, pues también tienen la libertad de encontrar un propósito del por qué está sucediendo esto en sus vidas, ¿no? El significado en sus vidas o especialmente pues a través de la responsabilidad, el trabajo y el amor, pues también saber el porqué de estas cosas, ¿no? Pues bueno, este tipo de corriente, lo que Frank manejó o que él propuso, pues hace consciente también lo espiritual, muy bien, para ayudar a las personas a superar el vacío que se está teniendo de forma existencial precisamente y desarrollar por parte de la resiliencia ante alguna situación, ¿de acuerdo? Bueno, él tiene un libro también donde explica todas estas situaciones que se llama El hombre en busca de sentido. Muy bien, si lo gustan leer, pues bienvenido, ¿de acuerdo? Pues bueno, continuando, pues también este autor, como les comenté, se maneja cuatro conceptos claves, ¿no? Que es la voluntad del sentido, el vacío existencial, em, la libertad interior y la tríada trágica, ¿de acuerdo? Aquí la tríada trágica, pues, es un factor muy importante, pero bueno, vamos a comenzar viendo la voluntad del sentido. Muy bien. Pues bueno, la voluntad del sentido, eh, pues, él lo manejaba que mientras por ejemplo, en la dinámica social, como Freud hablaba que de la voluntad del placer, o, por ejemplo, con Adler que vimos lo de la voluntad del poder también, pues Frank sostuvo que la motivación primaria del ser humano, como lo comentamos anteriormente en la logoterapia, pues es encontrar precisamente el sentido de la vida, ¿no? De esto habla pues la logoterapia también. Muy bien, ese vacío que se tiene, cómo es que la motivación del ser humano o cómo es que esta voluntad del sentido, pues va a ser una motivación fundamental del ser humano para poder salir adelante, ¿de acuerdo? Para encontrar precisamente ese deseo profundo a un sentido de la vida, ¿de acuerdo? La motivación fundamental del ser humano, pues por ejemplo, no es solamente el placer, ¿no? Como lo comentaba Freud, sino precisamente es esa motivación que se tiene internamente. Vamos a seguir en el mismo ejemplo que la clase pasada, por ejemplo, si una madre ha perdido a su hijo, pues puede ser una profunda desesperación, ¿no? Por ejemplo, en este término que hablábamos de lo familiar, a lo mejor si en algún momento alguna madre o algún padre pierde a uno de sus hijos, pues puede caer en una profunda desesperación, ¿no? Sin embargo, pues también si encuentra el sentido de apoyo o de poder orientar a otros padres ante estas pérdidas o que han pasado por la misma situación,
pues a lo mejor su dolor se puede transformar pues en algún tipo de propósito, ¿no? Aunque el sufrimiento siga ahí, aunque el sufrimiento no desaparece, pues precisamente ella le adquiere un sentido a esta situación que le pasó y está direccionando su vida, ¿no? A poder apoyar a las demás personas, a poder orientar a las demás personas a lo mejor a ver qué se puede hacer ante esta situación, ¿no? Bien, pues bueno, como les comentaba, mientras la psicología dinámica describe al ser humano como un movimiento por fuerzas inconscientes entre el placer, la agresión, el poder, la pulsión, todo esto que ya vimos anteriormente, pues Frank va más allá de estas fuerzas, ¿no? Pues afirma que también el sentido de la vida, pues es la motivación, ¿no? Que trasciende de lo pulsional, ¿no? Mientras que el psicoanálisis busca liberar el inconsciente reprimido, precisamente la logoterapia lo que busca es despertar el sentido dormido, ¿de acuerdo? Despertar el por qué están pasando estas cosas. Muy bien. Podemos decir que Frank, por ejemplo, maneja un momento más espiritual o espiritualiza la dinámica, psicología dinámica, ¿de acuerdo? Integrando también la motivación existencial, que es precisamente pues en las corrientes o en los enfoques que estos dos personajes se basan, ¿de acuerdo? También podemos ver el vacío existencial. El vacío existencial es la sensación de falta de sentido. Es ese tipo de vivir sin rumbos o propósitos. Muy bien. En algún momento Frank se puso a pensar o a visualizar cómo era la sociedad moderna. Muy bien. Y él se puso a observar este tipo de sociedad moderna, donde pues se dio cuenta también que algunos de los valores tradicionales y roles sociales se van cambiando. Muy bien, muchas personas ya no saben para qué viven o a qué vinieron a este mundo o cuál es su propósito de venir a este mundo, aunque tengan muchísimo éxito o placer, como ya lo hemos visto en, en en autores anteriores, pues a qué vienes, ¿no? O sea, ¿qué vienes a aportar a esta sociedad? ¿O por qué estás aquí? ¿O por qué lo que no está, lo que estás haciendo realmente te satisface o no satisface tus necesidades? Y no me refiero a necesidades solamente económicas, sino a necesidades de tu poder estar bien en donde estás, ¿no? De tu poder tener a lo mejor ese éxito o ese placer de poder ser exitoso o de poder tener una percepción muy buena, pero ¿qué es lo que estás haciendo para aportar algo por tu bien, ¿no? O sea, por tu bien me refiero a estar bien tú, feliz tú y a gusto tú, ¿no? O sea, tener esta paz, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, este vacío se manifiesta como apatía, aburrimiento, ansiedad o desesperanza. Cuando se tiene este tipo de vacíos, pues precisamente viene este tipo de, pues, aburrimiento, a lo mejor de aburrimiento en el trabajo, a lo mejor de apatía en el trabajo, ya no hay participación, ya todo te da como que te quedas en tu zona de confort y ya no avanzas hacia más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si se tiene un buen trabajo, una estabilidad económica y una vida social activa, pero se sienten vacías las personas sin motivación ni dirección, ¿no? Pues este tipo de vacío se empieza a llenar con consumos, redes sociales o relaciones pasajeras, pero pues se sigue sintiendo este tipo de vacío, ¿no? O sea que ya no se tiene nada, o sea que todo lo que se hace pues no tiene sentido, ¿no? ¿Cuántas personas hemos visto así o cuántas personas no conocemos o inclusive nosotros mismos en algún momento a lo mejor nos llegamos a sentir así, ¿no? Pues este vacío existencial él lo maneja de esta manera, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, también podemos observar la libertad interior. En este término o en este concepto, Frank desarrolló este concepto a partir de sus experiencias, ¿de acuerdo? En los campos de concentración, él fue uno de los que estuvo dentro de los campos de concentración, donde perdió pues prácticamente a su familia, ¿no? A mucha de su familia. Ahí pues él empezó a hacer este tipo de análisis y de comprensión, ¿no? De cómo es que a pesar de que no se pueden elegir las circunstancias externas, porque obviamente pues no era algo que él quería pues estar viviendo en ese momento, estar en los campos de concentración, pues a pesar de que él no podía elegir esas circunstancias que se estaban viviendo
o esa situación en la que él estaba viviendo en ese momento, pues sí se puede elegir la actitud ante ellas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenía una de dos, o la capacidad de elegir deprimirse o la capacidad de ver qué podía hacer para apoyar a los demás en ese momento, o la capacidad a lo mejor en algún momento de darse por vencido. Este tipo de libertad interior así lo maneja él. Es una forma de autodeterminación espiritual también. Él, recordemos que pues se va más a esta forma, ¿no? A lo espiritual dentro de este análisis existencial. Muy bien, pues bueno, él mencionaba mucho una frase que decía, al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir su actitud ante cualquier tipo de circunstancias. ¿De acuerdo? Simple y sencillamente esta frase pues explica pues este tipo de libertad, ¿no? Que se tiene, este tipo de concepto que él maneja como libertad anterior, ¿no? O sea, si yo estoy en una circunstancia muy difícil, o he pasado por varias circunstancias muy difíciles, pero cómo tengo esa libertad interior de poder elegir cómo tomo este tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento conocemos o inclusive en películas, ¿no? Hemos visto en algún momento a lo mejor que dos personas se enfrentan a la misma enfermedad terminal, ¿no? Y como una lo maneja de manera desesperada, tal vez se puede amargar un poco o su carácter llega a cambiar o ya no le encuentra sentido a seguir viviendo o precisamente ya se da por vencido y permite que esta enfermedad pues vaya terminando con su vida poco a poco, ¿no? Y pues la otra persona, al contrario, ¿no? Decide aprovechar cada día, reconciliarse a lo mejor con su familia, con sus amigos, disfrutar lo que le queda del tiempo de vida, hacer a lo mejor algunos viajes que no realizó en ese tiempo de vida, comer a lo mejor si es una enfermedad que no les permite comer pues todo lo que desean comer, pero a lo mejor sí una que otra comida que pues les pueda gustar o que sea de su agrado y que les permitan comerla, ¿no? O sea, él sigue disfrutando lo que le queda de esta vida, mientras una persona lo ve de una manera muy, muy mala, muy trágica, muy amargada. A lo mejor la otra persona lo puede ver como una manera pues, de disfrutar estos últimos días que le quedan de vida, ¿no? Aunque la situación sea la misma, podemos elegir qué actitud vamos a tomar ante esta situación. ¿De acuerdo? Esta actitud libremente elegida, pues es lo que marca la diferencia existencial. ¿Ok? Entonces, pues bueno, así lo maneja este autor dentro de, pues precisamente el análisis existencial, ¿no? Esa diferencia existencial que tenemos nosotros de elegir libremente cómo vamos a ponernos o ante qué situación vamos a estar frente, pues, más bien qué actitud vamos a tomar frente a estas situaciones, ¿de acuerdo? Retomando un poquito el psicoanálisis, en el psicoanálisis, pues la conducta humana, perdón, está determinada siempre por parte del inconsciente. Muy bien. Y pues este actor Víctor amplió esta visión, ¿no? Afirmando pues que siempre hay una imagen de libertad, ¿de acuerdo? Siempre hay un margen que podemos nosotros elegir esa libertad, ¿de acuerdo? Incluso de las determinaciones biológicas y psicológicas. Él lo manejaba así. La libertad interior como respuesta consciente precisamente frente a los impulsos inconscientes que se tienen, ¿ok? Esta es una forma de autorregularización espiritual que va basada por ejemplo, lo que Freud planteaba del ello y el yo, pues él dice que esto va más allá del ello y del yo. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos con la tríada trágica que les comentaba, pues que a mí este tipo de tema, pues me interesó un poquito más. Bueno, me gusta más bien este tipo de tríada que él maneja porque precisamente
pues se compone de algo que a lo mejor no podemos evitar, sino que tenemos que aceptar, ¿de acuerdo? El dolor, la culpa y pues la muerte, ¿no? Pues Frank enseña que incluso frente a estas inevitabilidades, porque precisamente son situaciones que no podemos evitar, o sea, que en algún momento llegan a suceder, pues es posible encontrar sentido, ¿no? Ante ellas, es posible, pues, hacer frente ante este dolor, ante este sufrimiento, ¿no? Estas realidades inevitables de la existencia humana, pues a la mayoría o a todos, ¿no? A todos nos pasa en algún momento este tipo, como les digo, de dolor, de sufrimiento, la culpa por nuestras acciones o por lo que dejamos de hacer, o la muerte, ¿no? Que es la finitud o la pérdida, ¿no? En lugar de negarlas o evitarlas, pues él propone que se encuentre el sentido dentro de ellas. Estas experiencias, aunque sean muy, muy dolorosas en algún momento, pues pueden ser fuertes de crecimiento espiritual. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, en alguna situación de dolor puede ser también con la pérdida, no sé, cuando una persona pierde un trabajo, este tipo de sufrimiento pues puede ver qué está pasando o puede replantearse, ¿no? Su vocación y ver esta parte en positiva de lo que está pasando al perder su trabajo, ¿no? A lo mejor se replantea su vocación y pues elige dirigirse hacia otro tipo de trabajo, ¿no? En la cuestión de la culpa, pues alguien que ha sido herido o ha herido a otras personas, pues puede transformar también este tipo de culpa en un compromiso, ¿no? Con el perdón y la reparación también. La muerte, por ejemplo, pues aquí lo manejamos como la conciencia de la finitud, ¿no? También en algún momento a lo mejor hemos dicho, híjole, o sea, llega pues en cualquier momento, ¿no? Y es aquí cuando te das cuenta que este tipo de finitud o la muerte como es tal cual, pues puede motivar a vivir de una forma más plena y auténtica, ¿no? De poder disfrutar ese día a día, de poder valorar ese día a día que se tiene, ¿no? Esos momentos que se tienen, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bien, ¿no? En psicología dinámica como tal, en la parte del inconsciente, pues estos temas se viven como conflictos, pues intrapsíquicos, ¿no? Entre la angustia, la represión, los mecanismos de defensa, ¿ok? Víctor los plantea o los aborda desde una dimensión existencial, que no solo son conflictos, sino posibilidades de sentido. Muy bien, ver el porqué de las cosas, ver cómo, por ejemplo, en el dolor, cómo puede llevarte al crecimiento, o sea, el lado positivo, cómo te lleva al crecimiento, cómo es que la culpa puede inspirar un tipo de responsabilidad, ¿no? O cómo es que la muerte puede despertar también tu autenticidad. Muy bien. Bueno, pues desde la logoterapia, pues se busca remitir, ¿no? A través del sentido todo este tipo de situaciones. Muy bien. Ser parte de o ser resiliente ante este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Aceptar y trabajar en ello, entre este tipo de situaciones, pues para que precisamente podamos estar a gusto, estar tranquilos con lo que estamos viviendo. Muy bien. Ahora, dentro de las aplicaciones grupales que se tienen de la dinámica, de la psicología dinámica, pues podemos ver también la fenomenología de la situación grupal, técnicas de integración, sensibilización y conducción, y los enfoques sociológicos, humanistas y psicodramáticos. Muy bien, dentro de estos enfoques o aplicaciones grupales que se tienen, pues vemos algunos grupos terapéuticos psicoanalíticos donde se exploran los conflictos inconscientes expresados en las relaciones del grupo, ¿de acuerdo? Análisis institucional, pues donde se examina con las estructuras y los roles de grupo reflejando dinámicas inconscientes, y las terapias grupales de orientación psicodinámica, pues al conductor promueve las expresiones libres, como lo hemos visto, sobre las relaciones interpersonales. Muy bien.
Dentro de la fenomenología de la situación grupal, aquí es donde vamos a realizar una pequeña tarea. La tarea vamos a hacer una investigación, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar los puntos de esta investigación que se va a hacer para esta semana. Se va a hacer una pequeña dinámica y una investigación, ¿de acuerdo? Estas actividades recuerden que se tienen que entregar antes del día domingo. Más bien tienen el día domingo para entregarlas hasta las 12 de la noche, ¿de acuerdo? También dentro de esta tarea vamos a ver los enfoques psicosociológicos, humanistas y psicodramáticos, ¿ok? Dentro de esta investigación. Entonces, pues bueno, les voy a mandar la actividad por mensajito de igual manera como lo hemos hecho con las instrucciones y para que la puedan realizar. Y ya el día viernes o el día sábado, el día que se vayan a conectar, pues ya planteamos las dudas que tengan, ya resolvemos las dudas que tengan, ¿de acuerdo? Que estén muy bien, jóvenes, excelente miércoles y excelente semana.